Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Todos los santos se adelantan a los tiempos y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Shaw, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla de que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Muy interesante, porque Historia. te atrapa en cuanto a toda su historia, ¿no es cierto? Al padecimiento que ha tenido, bueno, obviamente a la muerte, pero en lo que dice esta mujer con respecto a su marido y a la hija que habla de su papá, también es muy interesante. Y esto lleva o conlleva obviamente una intención de declararlo beato, ¿no es cierto? Por eso queremos conocer un poquitito más y estamos en comunicación con Sara Shaw, de Crito, que es la hija mayor justamente de Enrique Shaw. Hola Sara, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Qué gusto. Igualmente, Sí. ¿qué historia? A ver, que no... Miren, yo le voy a decir algo para que ustedes sepan y le cuento a la gente también. Muchas veces el pulso de algunas notas que está al aire se siente y se percibe acá cuando todo el piso está en silencio y observando la pantalla. Esto es lo que nos pasó a todos recién, a los camarógrafos, a nosotros, a los asistentes, todos. Todos estábamos muy pendientes de esto. Y la verdad que es muy interesante, ¿eh? Y la verdad que es muy interesante lo que seguramente nos va a contar, Sara. Bueno, sí. ¿Qué quieren? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué quieren? A ver, vamos a empezar por el final. ¿Por qué? ¿Por qué beato? ¿Por qué quieren que sea? ¿Por qué consideran que va a ser beato? Bueno, hay muchísima gente muy buena en
en todos lados. A mí mucha gente me dice, ay, mi mamá era una santa, mi tía era una santa, mi abuelo era un santo. En todas las familias hay así ovejas negras, lamentablemente, y también gente muy, muy buena, y todos lo sabemos, que eso es un producto de la libertad. Las personas eligen lo que quieren ser y, bueno, se encaminan hacia eso, ¿no? Y a veces la Iglesia elige algunas vidas en particular, no sé muy bien por qué. Ellos dicen que por el Espíritu Santo, que les parece que eso puede iluminar un aspecto de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Y porque una cosa es la teoría, que todos tenemos que ser buenos, que todos tenemos que trabajar bien, hacer las cosas bien, y otra cosa es ver que alguien lo trató de hacer y lo hizo. Por supuesto que errar es humano y equivocaciones hay siempre, pero los ejemplos a veces hablan mucho más que muchas palabras y que muchos libros. Entonces en la Iglesia hay montones de causas. Por ejemplo, la postuladora de esta causa, que es una rosarina que se llama Silvia Correales, está trabajando en 100 causas de otros países también, de Argentina y de otros países. Y como si fuera un proceso donde estudian y piden aclaraciones sobre los distintos episodios que ocurrieron en la vida, cómo reaccionó, qué es lo que hizo, y si siempre él trató de decidir de acuerdo a los valores del Evangelio, se puede decir. Claro. Porque problemas tuvo y tuvo que tomar decisiones y ver a dónde apuntaba. Y bueno, eso es lo que es una causa de beatificación. Ahora es siervo de Dios, después tiene que ser venerable, eso es como muchos pasos. Sí. Muchos pasos, y en cada paso piden aclaraciones. A ver, no tiene que ver ningún punto oscuro ni en la historia, ni en el contexto histórico, ni nada. Así que de paso uno ve como telón de fondo un montón de cosas que ocurrieron en la Argentina que parece que están olvidadas, ¿no? Uh-huh. Porque nunca estuvimos así en un paraíso terrenal, se puede decir. A él le tocó también la Segunda Guerra Mundial, así que eran tiempos difíciles. Después le tocó también Ahí nosotros estamos viendo también, además, algunas imágenes, ¿no? Yo estaba haciendo un repaso porque esta va a ser la semana de Enrique Yo, ¿no? Mañana va a haber en la Acción Católica Argentina una charla conversando sobre Enrique Yo. El miércoles la Armada Argentina hará una misa en conmemoración a las 6 de la tarde en la Catedral Estela Maris, ahí de la avenida Comodoro Pi. El jueves en la Universidad Católica Argentina también va a haber una vigilia de oración a las 20. Antes va a haber una vinculación justamente con la UCA, ¿no? de Enrique que ha tenido. Y el viernes la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que la ha fundado también, un encuentro virtual a las 10:30 de la mañana, además de una misa después, ¿no? Celebrada ni más ni menos que por el cardenal Mario Poli a la noche. Sí, muchas actividades y bueno, que gracias a esta virtualidad que todos tuvimos que aprender a la fuerza por esta pandemia, pero gracias a eso nos podemos unir con mucha gente que tiene afinidad por todos estos ideales. Sí. Y es muy lindo, porque si no sería imposible estar en varios lugares al mismo tiempo. En Berazategui, donde estaba la cristalería Rigoló, ahí hacen esta hora, en la UCA, porque mi padre fue uno de los fundadores, porque la UCA tenía todos los profesores ad honorem, tenía los lugares en las parroquias que le prestaban los locales, pero no tenían dinero como para los pupitres para que se sienten los estudiantes. Entonces el rector, el monseñor de Lisi, lo llamó a mi padre y a otras personas para que junten fondos, y bueno, ahora es una cosa muy grande, pero empezó muy pequeña. Así que en la vida de mi padre hay muchos aspectos. Así, ahora, Sara, vos nombrabas la cristalería, ¿no? Que es el lugar donde él lucha para que no se eche a esa cantidad de trabajadores. ¿Cómo lo vivieron ustedes en casa? Me imagino, no sé si sos la única hija, si tenés hermanas, ¿cómo se vivió dentro de casa esa lucha? Imagino su preocupación, llegar todos los días con ese agotamiento. No, él siempre llegaba muy feliz, porque él había perdido a su madre a los 4 años. Sí. Entonces, él llegar a su casa era, no sé, llegar al paraíso terrenal, se puede decir. La familia. Y yo no me acuerdo ni de haberlo visto pelearse con mi madre, ni haberlo visto quejarse, ni de mal humor.
O sea que todo eso de ese episodio me enteré después, porque mi madre lo contaba, a mi madre sí, la pasó bastante mal, me lo contaba siempre con lágrimas en los ojos, porque esta cristalería era afiliada a una empresa norteamericana y bueno, no había, estaban llenos de envases de vidrio por todos lados y no había compradores, entonces dijeron, bueno, vamos a pagar un horno y bueno, y entonces la mayoría accionaria era de esta empresa americana y mi padre les demostró, mire, apagan estos hornos, esta gente se va y cuando vuelan a ver pedidos, porque en Argentina siempre hay sub y bajas, no va a estar la gente y no es tan fácil capacitar para manejar estas cosas, porque eran operarios vidrieros, parece que tardaban en esa época como 5 años en capacitarse, no era así tan fácil porque es algo muy peligroso, ¿no? Por todo el tema del calor. Exacto. Y mi madre siempre lo contaba con lágrimas en los ojos, pero mi padre lo hacía convencido, él tenía sus fundamentos, no era simplemente, no hay que despedir, sino que a la empresa le convenía tal cosa y después lo felicitaron, porque les llegó una gaseosa y les encargó las botellitas pequeñas y bueno, y estaba la gente ahí, estaban trabajando, haciendo otras cosas, hicieron todo un cerco perimetral, hicieron sótanos, hicieron de todo, pero estaba la gente capacitada ahí, que era mucha gente, porque había 2 turnos de 2.000 personas cada turno, y bueno, y pudieron responder, y todavía siguen viva esa cristalería, pasó por varias manos, pero sigue muy bien. Sí, además en el frente está tallado la frase Rigoló, que es que enmarca obviamente lo que es el frente de esa fábrica tan conocida, tan famosa y tan querida también en la zona sur del Gran Buenos Aires. Bueno, Sara, queríamos agradecerle y queríamos compartir también con nuestra audiencia, por supuesto, la historia de Enrique, que está buena, porque uno pone en Google Enrique Yo y ahí la encuentra, así que no es demasiado difícil, aparte es parte de la historia empresarial argentina, de la UCA, entre otros sectores tan especiales de nuestro país. Sara, le mandamos un beso grande, mucha suerte esta semana y vamos a seguir el tema muy de cerca junto con ustedes. Bueno, muchas gracias por todo y bueno, y por haber dado este espacio a este centenario tan lindo. Bueno, es la idea. Hay que impulsarlo esto también. Gracias, Sara. Hasta luego. Hasta luego. Sara, yo, la hija justamente de este hombre tan especial para la Argentina y obviamente para un gran sector de la República Argentina también. Bueno, nos estamos yendo, pero antes de irnos, en el último